Hola, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo contabilizar los descuentos de ventas que se encuentran en el subgrupo 70. En el vídeo anterior vimos cómo se contabilizaban las ventas. Vimos que las ventas están dentro del grupo del plan general contable en el grupo 7, dentro del grupo 7 en el subgrupo 70, venta de mercaderías de producción propia y servicios, etcétera. Y vimos la cuenta 700, venta de mercaderías. Vimos también cómo se contabilizaban los productos terminados en la 701 y también vimos la venta de envases y embalajes que se contabilizaban en la cuenta 704. En este vídeo vamos a ver cómo se contabilizan los descuentos relacionados con las ventas. En este caso, la cuenta 706, descuentos sobre ventas por pronto pago, cuando el cliente nos paga antes de lo que se había pactado en un principio. La 708, devoluciones de ventas y operaciones similares, cuando el cliente nos devuelve mercancía por el motivo que sea, por ejemplo porque tiene defectos de calidad. Y la 709, rappel sobre ventas, que estos descuentos se producen cuando el cliente llega a un nivel que habíamos pactado anteriormente y le habíamos ofrecido que si llegaba a ese nivel le haríamos un descuento adicional. Bueno, ¿cuál sería el asiento tipo de este tipo de descuentos? Mirad, si recordamos, las ventas las teníamos que contabilizar siempre todo el grupo 7 en el haber, porque eran más ingresos. Entonces, en este caso, los descuentos los vamos a tener que contabilizar en el debe. ¿Por qué? Porque son menos ingresos. Luego, teníamos también los clientes que lo contabilizábamos en el debe. ¿Por qué? Porque eran derechos de cobro que luego iban a aparecer en el activo del balance. Y ahora, como van a ser menos derechos de cobros, lo tenemos que contabilizar en el haber. Y ya por último, ¿qué tendríamos que corregir también? Pues tendremos que corregir la cuenta del IVA de las ventas, la 477, Hacienda Pública, IVA repercutido. Esta cuenta nace siempre en el haber cuando hacemos una venta, pero cuando tenemos que corregirla porque hay un descuento por el motivo que sea, pues tendremos que anotarlo en el debe. Vamos a ver cada una de esas cuentas con ejemplos. Partamos del vídeo anterior en el que teníamos este ejemplo, en el que nos decía la empresa vende mercadería por importe de 2.600 euros más el 21% de IVA. Contabilizábamos en el haber las 700 por 2.600, calculábamos el 21% que eran 546, lo poníamos en la 477, que era el IVA de las ventas, y por último reconocíamos en el debe un derecho de cobro de este cliente por importe de 3.146, que es la suma de 2.600 más 546. Vamos a ver lo que ocurre cuando tenemos un descuento sobre ventas por pronto pago. Veamos este ejemplo. La empresa que realizó la venta tiene problemas de tesorería y le ofrece a su cliente un descuento de 100 euros más el 21% de IVA si le paga esta semana. El cliente acepta. En este caso, como al hacer un descuento van a ser menos ingresos, lo contabilizamos en el debe. En la cuenta 706, que es descuento sobre ventas por pronto pago por 100 euros. Corregimos el 21% de esos 100 euros, que son 21, y lo vamos a anotar en la cuenta 477, Hacienda Pública, IVA repercutido, ¿de acuerdo? Que es el IVA de las ventas. Y luego, por último, tendremos que reconocer que hay menos derechos de cobro porque este cliente ahora nos debe menos dinero. ¿Cuánto menos? Pues la suma de 100 más 21, es decir, 121 euros menos. Pasemos al siguiente ejemplo. Partamos también del mismo ejemplo del vídeo anterior, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre. Nos dice el cliente le informa que hay productos en mal estado, por lo que procede a su devolución, que asciende a 120 euros más el 21% de IVA. Cuando el cliente nos devuelve material, en este caso porque están en mal estado, pues lo vamos a tener que anotar en la cuenta 708. Por lo tanto, esa cuenta 708, como es menos ingreso, la tendremos que poner en el debe 708 por el importe que estemos devolviendo. En este caso nos dicen 120 euros, pues 120 euros. Calculamos el IVA de esta operación. El 21% de 120 son 25 euros con 20 céntimos. Por lo tanto, a este cliente le vamos a tener que descontar un total de 145,20 euros.
lo ponemos en la 430, en clientes, ¿por qué? Porque es un menor derecho de cobro, es decir, este cliente nos debe menos dinero. Veamos por último un ejemplo sobre rappel sobre ventas que lo tenemos en la cuenta 709. Nos dice, uno de nuestros clientes ha conseguido el volumen negociado de ventas, por lo que procedemos a hacerle un rappel de 300 euros más el 21% de IVA. Ya sabemos que todos los descuentos de ventas son menos ingresos y los vamos a anotar en el debe. En este caso, como es un rappel, lo pondremos en la 709. Rappel sobre ventas por 300 euros. Calculamos el 21% de esos 300 euros, que son 63 euros, y lo vamos a anotar en la 477, Hacienda Pública, IVA repercutido, ¿de acuerdo? Que es el IVA de las ventas. Y luego, por último, vamos a reconocer que este cliente nos debe menos dinero. Vamos a anotar los 363 euros y lo vamos a hacer en el haber porque es un menor derecho de cobro. El cliente nos debe ahora menos dinero. Veamos ahora qué ocurre en los movimientos de las cuentas de ventas cuando hacemos los descuentos. Bueno, partíamos del ejemplo que hemos visto en las diapositivas anteriores, en el que teníamos esta venta por 2.600 euros, de venta de mercaderías, teníamos IVA el 21% 546 y habíamos reconocido un derecho de cobro en los clientes de 430 euros. Vale. Los derechos de cobro del cliente lo habíamos anotado lógicamente en su mayor, en la 430, en el debe. ¿De acuerdo? Lo tenemos aquí el mayor. Pasamos del libro diario al libro mayor. Luego también teníamos el IVA que teníamos repercutido, que son 546. Y también lo habíamos anotado, en este caso, como está en el libro diario, en el haber, lo habíamos anotado en el mayor, en el haber, por 546 euros. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando hacemos un descuento o una devolución. En este ejemplo nos dice, el cliente le informa que hay productos en mal estado, por lo que procede a su devolución, que asciende a 120 euros más el 21% de IVA. Ya hemos visto en una de las diapositivas anteriores que lo contabilizábamos en la 708, pondríamos 120 euros, que es el importe al que asciende la devolución. Luego corregíamos la 477 por el 21% de esos 120, que son 25,20, y en total le descontábamos al cliente 145,20 euros, 145 euros con 20 céntimos. Vale, ¿qué ocurriría? Teníamos anotados que el cliente nos debía 3.146. Ahora, después de este asiento, hemos tenido que anotar 145,20 euros en el haber. Por lo tanto, este cliente ahora, ¿cuánto nos debe? Nos debe 3.146 menos 145,20, 3.000 euros, 80 céntimos. ¿Qué más tenemos? Tenemos por la parte del debe la 708, lo tendríamos que abrir el mayor porque no teníamos ninguna devolución hasta ahora, lo pondríamos por 120 euros en el debe. Y ya por último, ¿qué es lo que ocurriría con la cuenta de Hacienda Pública IVA repercutido, es decir, del IVA de las ventas? Teníamos 546 euros que nos venían de este asiento, ¿de acuerdo? Y lo habíamos anotado, aquí está en el haber, pues lo contabilizamos también en el haber, ¿de acuerdo? En su mayor. Y ahora, después de haber hecho esta devolución, tenemos que anotar los 25,20 euros. Los anotamos también, como están en el debe, pues los anotamos en el debe del mayor. En total, el IVA que ahora tenemos en este mayor serían 546 menos 25,20, 520,80 euros, que sería el saldo acreedor de esta cuenta. Y bueno, eso ha sido todo de momento sobre los descuentos sobre ventas. Espero que os haya sido de mucha utilidad y si es así, os espero en el próximo vídeo. Un saludo.